Hola, soy John Milton Hurtado Fernández y en esta oportunidad continuaré con el análisis ambiental desde una mirada personal, mostrando cómo incluso si no vivo cerca del ecosistema de los aguajales de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, aún puedo contribuir con su cuidado desde mis acciones diarias. A lo largo de este video voy a explicar brevemente qué es la huella de carbono, cómo es que la medí y qué acciones concretas realizo para reducirla mediante una práctica ecoeficiente basada en la gestión de residuos y reciclaje consciente. Esto está enmarcado en los conceptos básicos de la sostenibilidad, como la eficiencia energética, la gestión de residuos, la diversidad y equidad y el valor compartido, todos fundamentales para avanzar hacia un futuro sostenible. Ahora veremos un poco acerca de la huella de carbono, pero previamente vamos a dar un breve concepto sobre el cambio climático. El cambio climático es una de las principales consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones provienen de actividades humanas cotidianas como usar electricidad, transportar productos, producir alimentos y generar residuos. Este fenómeno no solo afecta las temperaturas globales, sino también la biodiversidad, los ecosistemas frágiles como los aguajales y las comunidades que dependen directamente de ellos. Ahora bien, veremos qué es la huella de carbono. La huella de carbono es una herramienta que permite calcular cuántas emisiones de CO2 generamos en un periodo determinado por nuestras acciones, tanto directas como indirectas. Por ejemplo, el consumo de electricidad, el uso de transporte, el tipo de alimentación y la gestión y la generación de residuos son uno de ellos. Cuanto mayor sea la huella, acá hay un ejemplo, cuanto mayor sea la huella de carbono, mayor es la contribución al calentamiento global. Por eso medirla es un primer paso para cambiar hábitos y adoptar una vida más responsable con el medio ambiente. Y aquí está, bueno, les presento mi huella. Hace unas semanas utilicé la herramienta de Libélula para calcular mi huella de carbono y obtuve un resultado de 3.86 toneladas de CO2 al año, lo cual está sumamente por debajo del promedio nacional en nuestro país, que es de 6.25 toneladas por persona. Es algo muy importante que es bueno saberlo. Según el gráfico que obtuve, y como ustedes lo pueden apreciar, la mayor parte de mi huella proviene de los residuos, un 64%, seguida de energía, un 28%, la alimentación con un 5% y el transporte, un 3%. Cabe precisar que para resolver, bueno, para dar con estos resultados, se desarrollan una serie de preguntas. Algunas las he puesto ahí en pantalla para que ustedes puedan visualizarlas. Y sería muy importante que cada uno tome y realice este test, ¿no? Para saber cómo es que cada uno contribuye con la huella de carbono y cómo es que con este resultado nosotros podemos impactar en el medio ambiente. Porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo que plantar un árbol para compensar de cierta manera el daño o la huella que estoy impactando en el ambiente. Ahora, las prácticas ecoeficientes. En este caso, medir mi huella me ayudó a tomar conciencia, obviamente, y me impulsó a aplicar prácticas ecoeficientes. Estas permiten, por ejemplo, reducir costos, usando menos energía o reciclando materiales reutilizables. También me permiten adaptarme al cambio climático. ¿Cómo? Disminuyendo mi impacto y cambiando mis hábitos de consumo, algo que les acabo de mencionar. Y otro detalle es que mejoran mi reputación ambiental de cierta manera como un ciudadano responsable. Y en el caso de las empresas, porque eso está más llevado al ámbito de empresas, los fortalece y les da un cierto estatus porque fortalece su marca. Ahora, la práctica ecoeficiente que desea aplicar es la separación de residuos, la separación de residuos plásticos, en este caso para reciclaje. Como genero una parte importante de mi huella a través de los residuos, como lo acabamos de ver, me enfoco en recolectarlos y entregarlos al centro de reciclaje. En este caso he tomado como ejemplo el centro de reciclaje Loop, los que se encuentran en cada módulo de Plaza Vea Vivanda, que se encarga de darles una segunda vida útil. En este caso, ¿qué tipo de contaminación ayuda a reducir?
Pues principalmente contaminación del suelo y del agua, ya que al evitar que los plásticos terminen en vertederos o en ríos, como en el río Rímac, esto se reduce su impacto ambiental. Eh, Me podría hacer otra pregunta. ¿Qué componente de mi huella ayudo a reducir? Pues reduce directamente mi huella en el componente de residuos, que representa el 64% de mis emisiones. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, como podemos ver en las imágenes, eh, aquí les cuento un poco de cómo se lleva a cabo esta práctica, ¿no? Clasifico los residuos primero, los plásticos de un solo uso, las botellas, los envases, las bolsas. Luego los enjuago para evitar la proliferación de bacterias. Los almaceno en una bolsa grande, reutilizable. Una vez al mes o cada 15 días los llevo al punto de recolección, que está muy cerca de mi casa, y ellos se encargan ya, una vez que yo los coloco en, como se pueden ver en las imágenes, ya la empresa responsable se encarga del transporte hacia centros de reciclaje especializados, ¿no? Es una práctica sencilla prácticamente, pero con alto impacto ambiental, un impacto ambiental muy positivo, y que es algo que con estas pequeñas acciones nosotros marcamos la diferencia. Y bueno, en conclusión, esta experiencia me ha demostrado que todos podemos hacer algo incluso desde casa, porque esto no solamente debe limitarnos a, por ejemplo, en mi caso, llevarlo a un centro de reciclaje, sino iniciar en nuestro propio domicilio a generar estos pequeños cambios, a crear nuestro propio centro de reciclaje en casa. Tal vez no va a ser perfecto, pero con estas pequeñas acciones se inicia. Mi huella tampoco es perfecta, pero al medirla y actuar sobre ella, estoy contribuyendo a la sostenibilidad y ayudando indirectamente a conservar ecosistemas como los aguajales, que son esenciales para el equilibrio climático. Así que los invito a cada uno para que ustedes también puedan medir su huella, adoptemos una práctica eficiente, y no se trata, como les digo, de hacerlo todo perfecto, sino de empezar por algo concreto. Muchas gracias.